Para mí es un privilegio estar con ustedes. Había estado en Bogotá varias veces, pero nunca había llegado a Medellín. Y llevo menos de 24 horas aquí y ya estoy enamorado de Medellín. Bajando del aeropuerto y mirando los paisajes de la ciudad, me quedé encantado. Y la gente bella con la que he tratado. Así que me siento privilegiado de estar aquí y me van a tener más por aquí porque me gusta. Así que vamos a buscar pretextos para estar en Medellín y compartir también por acá. Le doy gracias a Dios, como dicen, como presentó el pastor, mi nombre es Juan Valdés, un nombre muy colombiano. Aunque no soy colombiano, represento donde quiera que voy. El burrito no me lo querían dejar entrar al sótano, pastor. Lo tuve que dejar parqueado arriba. Vamos a ver si no me llaman la atención. Nada, feliz de estar con ustedes. El tema que nos toca en esta noche es un tema difícil. Es un tema difícil porque es un tema que vamos a tratar a nivel intelectual, pero es un tema muy cargado emocionalmente. Y es el problema del sufrimiento y del mal. El problema del dolor, el sufrimiento, el mal que hay en este mundo. Y cómo reconciliar ese problema tan serio con un Dios que es todopoderoso, un Dios que es bondadoso, amoroso, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo reconciliamos esas ideas? Y lo que dificulta esto es que cuando hay dolor en el corazón, que es cuando típicamente surgen estas preguntas, no existe palabra intelectual que quite ese dolor. Y es un tema difícil por esa razón. Quizás estás aquí en esta noche y estás pasando por una crisis. Has pasado por una crisis, has perdido un ser querido, estás quebrantado. Quizás este tema es tan fresco para ti porque te has preguntado, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo es posible que Dios permitió que me sucediera esto? ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿No es que Dios tenía que protegernos? ¿No es que Dios es el ángel de Jehová campa alrededor nuestro y nos defiende? Y si sientes ese dolor, lo primero que te digo en esta noche es que mi intención es darte razones que van a apoyar tu fe en Cristo y te van a ayudar a sostenerte, pero no pretendo quitar tu dolor. No pretendo tan siquiera ni aliviarlo. Dios nos hizo seres emocionales con una razón. Dios nos dio un corazón para amar y cuando amamos, del amor procede el dolor. Del amor es que procede el dolor. Entonces, por favor, no lo tomen, nada de lo que voy a decir lo tomen como que lo presento sin sensibilidad a algo que haya sucedido en su vida. No es mi intención. Mi intención es darte razones lógicas, razones intelectuales, razonables, que te van a ayudar a creer y a sostener y a no soltarte del único que verdaderamente puede traer a tu corazón paz, alivio y tranquilidad. Vamos a entrar en nuestro PowerPoint y quiero comenzar mostrándole unas imágenes. Las imágenes son poderosas porque las imágenes evocan emociones en nosotros. Las imágenes capturan momentos de dolor y de crisis, como las palabras se quedan cortas, como muchas veces las palabras quedan cortas. Las imágenes captan expresiones que nosotros no sabemos ni cómo explicarlas, pero a veces las sentimos. Y cuando hay catástrofes, como lo que fue el tsunami en el 2004, y lo usaremos hoy como un ejemplo para ilustrar ciertas lecciones importantes. Cuando hay dificultades, cuando hay ataques como fue el 9/11, el ataque terrorista en los Estados Unidos, como ataques que hemos estado mirando en el resto del mundo, en Barcelona, en Londres, en Francia, cuando ocurren eventos así, la gente se pregunta ¿por qué?
cómo Dios permite tanta maldad. Y estas imágenes, las destrucciones de los huracanes, el hambre que se ve en muchas partes del mundo, la desesperación que hay en la juventud, los altos índices de suicidio, la frustración de perderlo todo, son cosas que nos hacen notar y nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde hay tribulación, donde hay aflicción. Creo que Jesús casi se queda corto al explicar y decirle a los discípulos que en el mundo tendréis aflicción. Es que esa palabra aflicción, si la desempaquetamos, realmente vivimos en un mundo lleno de aflicción. Por causa del dolor, por causa del pecado. Ahora, quiero que entienda algo de calle. Esto no es solo un problema para nosotros. El problema del mal y el sufrimiento no solamente es un problema de los cristianos. Es un problema del planeta, es un problema global. Todas las religiones tienen que responder al mismo problema. No solamente es un reto a la fe cristiana, es un reto a todas las religiones. ¿Y cómo responden las distintas religiones a este problema del mal? Es algo que todas las religiones tienen que tratar. El sufrimiento y todo lo que viene con él es parte de lo que las religiones tienen que responder. Y aún aquellos que no son religiosos también tienen que responder. Pero al final del día, ¿cuál es el propósito del mal? ¿Por qué existe? Y las preguntas siguen sin contestar. Y yo pretendo brevemente mostrarle cómo el resto del mundo responde al problema del mal. Y al final ustedes van a ver, si presento mi caso de manera favorable, que la respuesta que más satisface es la respuesta bíblica al problema del mal. Las demás respuestas no satisfacen, ni remotamente se acercan a esa satisfacción. El tsunami de 2004 nos presentó un precioso ejemplo para nosotros poder tomar las distintas opiniones de las distintas religiones. Porque el periódico de mi ciudad, donde yo vivo, en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, hay un periódico hispano que se llama el Herald en español. Y ese periódico sacó un artículo 2 días después del tsunami, donde habían entrevistado a cualquier cantidad de gente que encontraron en Indonesia, de distintas religiones, y les preguntaron qué pensaban ellos del tsunami. Y eso nos presenta a nosotros tremenda ventana abierta a la ideología, a la teología, a la filosofía de las distintas religiones concerniente a este evento. Y quiero mostrarles algunas de esas respuestas para que usted vea cómo las demás religiones también responden al problema del mal y del sufrimiento. Una anciana en Tamil Nadu, en el sur de la India, dijo: Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué hicimos para disgustarte? Porque en la rama particular del hinduismo que ella practica o practicaba, es una rama donde Dios está, ¿cómo lo describo? Dios es como aquel malvado, aquel ser que está enojado, airado, solamente esperando que usted cometa algo para lanzarle un rayo y partirlo por la mitad. Y ese no es el Dios que nosotros servimos. El Dios de la Biblia es muy diferente de eso. Acabamos de escuchar una charla sobre el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de amor. El concepto divino o el concepto de deidad que tenía esta anciana no corresponde con el Dios de la Biblia. Otra reacción: un sumo sacerdote hindú dijo lo siguiente: el alma de los que murieron en el sur de Asia vive aún, y ellos reencarnarán
Quizás en forma humana, quizás como animales o insectos. Depende del karma de cada persona, determinado por la manera en que vivieron sus vidas. Mire, si usted cree que la respuesta cristiana no satisface, dé un paso atrás y mire la respuesta hindú. Porque en el hinduismo usted tiene los 80 años que usted va a vivir en esta tierra, usted va a sufrir, pero cuando se muera, ¿sabe qué? Ahí no terminó todo. Vuelves a venir y vives otros 80 años más y sufres otra vez. Y cuando te mueras vienes y vuelves a repetir otra vida de sufrimiento y aflicción. Y cuidado, si no te portas bien, vas a sufrir más en la próxima que lo que sufriste en esta. Así que, ¿qué tal de satisfacción? ¿Cuán satisfecho te sientes con esa perspectiva? No solo me toca sufrir todo lo que me ha tocado en esta vida, y hay personas que le ha tocado una carga más fuerte que a otros, sino que también tengo que seguir sufriendo. ¿Hasta cuándo? Cientos y miles de reencarnaciones. Wow. ¿Ven por qué digo que la perspectiva bíblica no solo es razonable, sino que satisface? Como estas perspectivas no lo pueden hacer. Otro sacerdote hindú dijo lo siguiente en Nueva Delhi. Él dijo que el desastre fue causado por una gran cantidad de maldad reprimida que el hombre le ha hecho a la tierra, y fue causado por la posición de los planetas. Como estamos cortando los árboles, el planeta dijo, ah, sí, pues ahí tienen un tsunami para que no corten más árboles. ¿No van a cuidar la atmósfera? Usted ve. ¿Por qué? Porque hay una rama muy mística dentro del hinduismo, en un sector del hinduismo, que ve a la tierra como un organismo vivo. Lo vamos a ver en un momento en lo que llamamos nueva era, pero es la idea de Gaia. La tierra es un ser viviente y está en guerra con nosotros. ¿Y quién puede con ella? ¿Y qué del Islam? Hassan Bazian, un profesor de Islam en la Universidad de California en Berkeley, citó el hadiz y dijo que en el islamismo, todos los que mueren en una catástrofe mueren como mártires. Sus pecados no les son tomados en cuenta y se les permite entrar al paraíso. ¡Wow! ¿Dónde está la próxima catástrofe? Yo quiero estar allí. Pero piensa un momento en las implicaciones de eso. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque entendemos que en el Islam, Alá no tiene ningún compromiso con dejarte entrar en el paraíso. Tú puedes vivir tu vida bien y hacer todo correcto y Él no dejarte entrar. El concepto de gracia no existe. El concepto de un Dios de amor y misericordia tampoco existe. Entonces yo puedo vivir mi vida, sacrificarme como un buen musulmán, orar las 5 veces al día, contribuir en mis ayunos, hacer todo lo que yo tengo que hacer como musulmán y no entrar en el paraíso. Pero todos esos violadores que estaban en aquella barra aquel día que la ola se los llevó, toditos para el paraíso porque estaban allí cuando vino el tsunami. ¿Dónde está la justicia del Dios musulmán? ¿Dónde está la justicia? Cuando la justicia no es por la fe y es por las obras, todos estamos mal. Pero una característica peculiar y única del cristianismo bíblico, es la salvación por la gracia. Todas las demás religiones demandan de nosotros obras, comportamientos, y al final del día no hay garantías. Solamente el cristianismo tiene una justicia perfecta de Dios para todo aquel que cree. Otro musulmán, clérigo musulmán, dijo que el desastre es un mensaje de parte de Dios recordándole al hombre que Él creó el mundo y Él lo puede destruir. Ahora tenemos un Dios que tiene que estar demostrándole al mundo que Él está en control. Con ciertas inseguridades,
Porque el Dios que nosotros servimos no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero aquí tenemos una perspectiva de un Dios que parece que se les olvidó. Déjame enseñarle quién es el que manda aquí. Y por eso voy a mandar un tsunami y destruir a esta gente. Un rabino judío dijo: esto es una expresión de la gran ira de Dios hacia este mundo. El mundo es castigado por sus pecados. Creo que de todas las teologías, el que más se acercó quizás a captar esto es ese clérigo judío, este sacerdote judío. Y la razón por la que digo eso, se acercó, es porque ningún evento particular podemos decir que fue Dios juzgando el pecado, a no ser que Dios te haya mandado un memorándum. Usted me avisa, me lo enseña, me encantaría verlo. Pero no podemos pretender saber lo que Dios está haciendo, a no ser que Dios te diga: esto es lo que yo estoy haciendo. Creo que a veces tomamos ese pasaje de no usar ese mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano y no lo hemos entendido. Yo creo que parte de eso es ponerle el nombre de Dios detrás de ideas que Él no ha proclamado. Y a veces muchos cristianos hicimos lo mismo. Cuando pasa un desastre decimos: eso pasó porque Dios sí estaba castigando a esa gente por la maldad que hay en ese lugar. Y mi primera pregunta es: ¿y cómo tú lo sabes? ¿Quién te dijo eso? Porque cuando el tsunami, eso fue una de las primeras respuestas. Pero hay lugares mucho más perversos que ese lugar que fue destruido. Y Dios no los destruyó con un tsunami ni con más nada, y todavía están ahí. Entonces, espérate, ¿es que Dios no sabía que había un lugar peor? No pretendamos saber la mente de Dios. Eso está por encima de nuestra capacidad. Pero acierta el judío en un sentido genérico, en un sentido general. Sabemos que vivimos en un mundo caído que gime por su redención. Sabemos que el mundo está sufriendo las consecuencias de la caída y del pecado, y los desastres naturales los podemos atribuir indirectamente al hombre y su pecado. Pero hasta ahí podemos llegar sin cruzar la línea a lo que no sabemos. Según la teología de la nueva era, la hipótesis de Gaia, que ya le mencioné, el tsunami fue el resultado de una tierra que es un organismo viviente, y hasta que el hombre no encuentre la paz y la armonía y deje de intentar destruirla, ella continuará castigando con su poder extraordinario. Esa es la hipótesis Gaia de la nueva era. Y cuando yo leí eso en el periódico me quedé, wow, atónito. Sí, es cierto. El planeta Tierra es un ser viviente. No sé en qué día fue de la creación que Dios le dio vida a la Tierra, pero por ahí tiene que estar en alguna parte. Y que está tomando cuenta de lo que estamos haciendo para castigarnos. Algo que obviamente no tiene fundamento razonable alguno, y tampoco deja mucha satisfacción. Porque ¿qué hiciste tú? ¿Qué le hizo tu ser querido al planeta Tierra para contraer cáncer? ¿Cómo satisface esa pregunta, esa postura al dolor humano, al sufrimiento humano, al problema del mal? Quiero resaltar lo inadecuado que es responder desde una perspectiva humana a este problema y no desde una perspectiva divina, usando las escrituras. Según algunos deístas, Dios no pudo evitar el tsunami. Él solo pudo responder a la tragedia. El deísmo enseña que Dios creó la tierra como un relojero crea el reloj, le da cuerda y lo deja para que funcione solo. Dios no es omnipotente en el deísmo. Dios no está encima y en control de todo. El mal existe, el mal es igual de poderoso, y las fuerzas del bien y del mal siempre están peleando por control. Bueno, Dios lo único que puede hacer es responder cuando el mal ocurre, y Él responde, pero si acaso responde. Nadie ha propuesto eso más claro que Rabbi Kushner, un sacerdote judío, Harold Kushner, un rabino. Dice en su libro, cuando las cosas malas le suceden a gente buena, se llama su libro, mira lo que dice: pero
si logramos reconocer que hay cosas sobre las que Dios no tiene control, muchas cosas buenas pasan a ser posibles. Y después dice, ¿eres capaz de perdonar a Dios aun cuando descubres que Él no es perfecto? Ese es el Dios del deísmo. Un Dios que no es perfecto, un Dios que no es todopoderoso. Yo no creo en ese Dios tampoco, porque ese no es el Dios real y verdadero. Eso tampoco satisface. Entonces ahí sí perdimos el ancla. Ahí la nave quedó a la deriva. Porque entonces, ¿en qué vas a edificar tu casa si la roca no es inconmovible? ¿En qué vas a edificar tu vida si el Dios que servimos no es un Dios todopoderoso? No es un Dios perfecto. David Hume, un escéptico, filósofo, dijo lo siguiente: si Dios es capaz de hacer algo sobre el mal y el sufrimiento, pero escoge no hacerlo, entonces es un Dios malévolo. Y si Dios no puede hacer nada respecto, entonces es un Dios impotente. El problema del mal para los escépticos y para los filósofos escépticos y ateos y agnósticos es muy simple. Y mañana vamos a tocar un poquitico más en el tema del ocultamiento de Dios, que voy a tratar mañana este tema. Pero la idea es, si el mal existe, Dios, el Dios de la Biblia, no puede existir. Ese es el argumento que están presentando. No como la Biblia lo describe. No es bueno. Y si es bueno, entonces no es todopoderoso. Algo falta, algo no encaja, algo no coincide, algo no funciona. Dijo Mark Twain, un escritor americano: si Dios existe, es un malicioso matón. Son palabras fuertes de alguien que no creía que Dios existiera. Es la manera de él decir: el mundo en que yo veo me dice que Dios no existe. Por el problema del mar, es un problema serio. Y no es un problema nuevo. Desde Epicuro, el filósofo griego, estamos hablando de cientos de años antes de Cristo, ya la filosofía había tratado con este tema. Él fue uno de los primeros en argumentar este problema acerca de la existencia de Dios en la Biblia, basado en el problema del mal. Mira las preguntas que él hizo. Dice: ¿está Dios dispuesto a impedir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz de hacerlo, pero no está dispuesto a hacerlo? Entonces es malévolo, no es bueno. Si es a la vez dispuesto y capaz, entonces ¿por qué todavía existe el mal? Evidentemente no está dispuesto ni capaz. Entonces ¿por qué llamarle Dios? Ese es el argumento de Epicuro sobre ese tema. Ahora vamos a mirar la respuesta del cristianismo. Ahora que ya han visto lo que dicen los escépticos y lo que dicen las demás perspectivas religiosas del mundo, vamos a mirar lo que dice el cristianismo y vamos a ver lo robusto que es la postura y la argumentación en apoyo desde la perspectiva cristiana, porque es fuertísimo. Vamos a comenzar hablando de ciertas verdades innegables. Como está fresco en nuestra mente lo que dijo Epicurio y lo que dijo el escéptico Hume, vamos a establecer algunas cosas innegables. Dios es bueno en gran manera. Eso es innegable. Decir que el mal existe porque Dios no es bueno, nos resuelve el problema y no es cierto. Dios es bueno y toda dádiva perfecta y todo don perfecto y toda cosa buena viene de Él. Dios es bueno, siempre bueno. Eso no está en tela de juicio. También tenemos que dejar establecido que Dios es omnipotente. Dios puede hacer todo lo que Él desea hacer, siempre y cuando no sea una violación de su persona, de quien Él es. No, la omnipotencia no quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa. Dios nunca va a ser un círculo cuadrado y Dios Dios no puede mentir. O sea, Dios no puede hacer cosas contrarias a su naturaleza, pero Dios puede hacer todo lo que Él desea hacer. Es un ser omnipotente y eso no lo podemos negar. Entonces el mal existe no porque Dios no pueda hacer nada. No podemos quitarle a Dios, atarle a Dios las manos y decir: bueno, el mal existe porque pobrecito Dios no puede con él. No, es más fuerte que él. Eso no es cierto. Es innegable que Dios es soberano, Dios está en control absoluto.
Dios es soberano sobre la tierra. Dios no depende de nadie, no le pide permiso a nadie, no necesita la aprobación de nadie. Dios es el soberano sobre toda la creación que Él hizo. Eso es innegable. Seguimos. Además de soberano, el mal existe y las cosas malas suceden. Eso también es innegable, porque por ahí hay una religión llamada la ciencia cristiana que intentó resolver este problema diciendo que el mal no existe, que es toda una ilusión, que todo está en tu mente. Todo está en tu mente. El dolor no existe, es todo en tu mente. El mal no existe, la enfermedad no existe, todo está en tu mente. Si tú piensas que no estás enfermo, no estás enfermo. Y Maria Baker Eddy, la fundadora de esta religión, murió de cáncer y no era una ilusión. No estaba en su mente, estaba en su cuerpo y se murió. O sea, tampoco podemos caer en el error de negar que el mal existe. El mal es una realidad. Entonces estamos donde mismo empezamos. No hemos resuelto nada todavía, excepto que hemos visto las respuestas que nos satisfacen y lo que no resuelve. Ahora vamos a abordar las preguntas difíciles. Como creyente, nunca le tenga miedo a las preguntas difíciles. Nosotros tenemos la verdad. La verdad está a nuestro favor. Cuando nosotros tenemos la verdad, no hay nada que temer de ninguna pregunta. Lo peor que puede suceder ante una pregunta es que tú no sepas la respuesta y tengas que ir a investigar y buscarla. Pero la verdad siempre va a estar a favor nuestro. Vamos a abordar 5 preguntas comunes. Por razones de tiempo pudiéramos abordar 10 o 15, que son todas relacionadas con el problema del mal. Pero las 5 principales son estas. Vamos a responder a la pregunta: ¿por qué no creó Dios un mundo donde la gente no se maltratara unos a otros? ¿Por qué no hizo Dios un mundo donde no había tanta maldad? La segunda pregunta que vamos a responder es: ¿creó Dios el mal? Si no lo creó, entonces ¿de dónde viene el mal? La tercera pregunta: ¿por qué no nos creó Dios a nosotros incapaces de escoger aquello que causare dolor y sufrimiento? Cuarta pregunta: ¿no pudo Dios anticipar las consecuencias de darle libre albedrío al hombre? Y número 5, ¿por qué no se puede acabar con el mal? ¿Por qué persiste? ¿Por qué dura? Estas 5 preguntas son las principales que nosotros encontramos cada vez que doy conferencias en distintos lugares y abrimos las preguntas y respuestas. Estas preguntas invariablemente siempre se presentan. Las frases son diferentes, los ejemplos son diferentes, pero el grano de la pregunta es el mismo. Porque este es el hombre tratando en su mente de reconciliar ideas. Vamos a responder a las preguntas una por una. La primera es muy fácil. ¿Por qué no creó Dios un mundo donde la gente no se maltratara? Bueno, la respuesta a esto es que ese es exactamente el mundo que hizo. Cuando Dios creó el mundo, nadie se maltrataba. Es más, Génesis dice 5 veces que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Y después de haber creado al hombre, dijo: he aquí que todo era bueno en gran manera. Dios creó un mundo bueno, donde lo que reinaba era amor, no había muerte, no había dolor, no había llanto, no había tribulación, no había asesinato, no había violación, no había enfermedades, no había nada de lo que hoy categorizamos como malo. Ese es el mundo que Dios creó. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde viene el mal entonces? Si Dios creó todo y todo era bueno, ¿cómo en un mundo creado por Dios y todo lo que Dios creó es bueno? Entonces, ¿de dónde salió el mal? ¿Creó Dios el mal? Eso nos lleva a la segunda pregunta. Esa es un poquito más difícil de responder, pero la vamos a ver punto por punto. Tenga paciencia y sígame en este argumento, porque es importante entender esto del mal. Porque la pregunta te la van a hacer, si no te la han hecho ya tus amigos, tus hermanos, personas que están pensando. ¿Qué es el mal? Ahí comenzamos la definición o la respuesta de esta pregunta. Antes de hablar si Dios lo creó o no lo creó, ¿qué cosa es? Cuando yo le pedí a mis estudiantes, yo fui profesor de filosofía unos años, y cuando yo le preguntaba a mis estudiantes que me definieran la palabra mal, ¿qué cosa es malo? ¿Qué cosa es el mal? ¿Sabe cómo típicamente la gente responde a esa pregunta? Con ejemplos.
Bueno, el mal es cuando matamos a alguien, eso es malo. Sí, pero eso no es la definición. Actos malévolos son malos, pero ¿cuál es la esencia del mal? ¿Por qué le llamamos malos a esas cosas? Otros te hablan de personas. Mal es Adolf Hitler. Y ese es el mal personificado. Sí, pero eso no es una definición. La literatura malévola, la pornografía, eventos malévolos, tornados, tsunamis, etcétera, terremotos, enfermedades malévolas, el cáncer, la ceguera, pero ninguna de estas cosas realmente define lo que es el mal en su esencia. ¿Por qué son malas esas cosas? ¿Por qué las categorizamos como malas? ¿Cuál es la esencia del mal y de la maldad? Algunos han dicho que la maldad es una sustancia que se apodera de algo y lo daña, como un virus infectando a un animal. Me parece interesante esa respuesta. Otros piensan que la maldad es la fuerza rival del bien en el universo, como el lado oscuro en la guerra de las galaxias. ¿Pero es eso el mal? No creo. No creo. Recuerde que Dios no está en batalla contra el mal para ver quién gana. El diablo no puede hacer nada sin pedirle permiso a Dios. ¿Entiende el Dios de la Biblia cómo es presentado? No hay esta lucha. Y si el mal es como un virus que infecta las cosas, entonces el mal es algo que Dios creó. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Así que ninguna de esas dos respuestas es correcta, ni encaja con lo que dicen las Escrituras. Para entender la definición del mal, tenemos que regresar a la edad medieval, a Agustín de Hipona. A veces pensamos que la única gente inteligente somos la gente hoy moderna, nosotros, la gente, los pensadores de hoy día. No, esta gente, wow. Si usted no lee los clásicos, usted se está perdiendo de siglos de inteligencia. Esta gente, mire, usted tiene que trabajar, usted tiene que ir a la escuela, usted tiene que hacer mil cosas. Agustín de Hipona se levantaba por la mañana y se pasaba el día entero pensando y después se acostaba a dormir y al otro día repetía lo mismo. ¿Usted cree que pudo avanzar en sus pensamientos? Oye, algunas de las preguntas que Agustín Hipona se hacía eran para... ¿Y cómo se le ocurre? Porque era pensador. Pero a la hora de definir el mal, acertó de una manera extraordinaria. Mire cómo Agustín Hipona define el mal. La respuesta de él ha sido la solución más intelectualmente razonable y emocionalmente satisfactoria a esta pregunta. Él pudo razonar que el mal no tiene estatus ontológico. Eso quiere decir que el mal no es algo. El mal no es algo. Y si, entonces, ¿qué cosa es? Si no es algo, ¿qué cosa es? Entonces procedemos y él ilustra más y dice, el mal no es algo. ¿Qué es el mal? Es una palabra que usamos para describir cuando falta algo. El mal es una carencia en algo. Cuando algo le falta el bien que debe estar presente, eso es malo. Si una persona carece de la habilidad de ver, que debe de estar ahí presente, decimos que eso es malo. Es la carencia de lo bueno que debe de estar ahí. Si una persona carece de la bondad en su corazón y el respeto por la vida humana que debe tener, es capaz de cometer asesinatos y violaciones y otros crímenes porque carece de algo. ¿Entendemos lo que Agustín está diciendo? Agustín está diciendo el mal no es algo, el mal es cuando lo bueno que debe de estar ahí no está. La ausencia de lo bueno es el mal. Y le quiero ilustrar esto un poquito más porque es un concepto a veces abstracto y difícil de entender. El mal en realidad es como un parásito que no puede existir excepto como un hoyo en algo que debería ser sólido. El mal en realidad es como un parásito que no puede existir excepto como un hoyo en algo que debería ser sólido. Para mí la donut es un gran ejemplo de lo que es el mal. ¿A quién se le ocurrió quitarle el centro? Lo bueno sería que fuera sólida. Pero el hoyo, eso es malvado. Por eso yo como la de jelly, la de crema, las que no tienen el hoyo, esas son las buenas. No, pero es para ilustrar un punto. El punto es que el mal no es algo, es la carencia de algo.
Todo lo que Dios creó era bueno, todo lo que Dios creó. Dios no creó el mal. El mal es el resultado del libre albedrío del ser humano. De ahí procede. Entonces, ¿creó Dios el mal? Y si no lo creó, ¿de dónde viene? Viene de la libertad, que es uno de los atributos que contribuyen a la perfección moral del hombre. Si tú y yo no fuéramos libres, no fuéramos perfectos. No fuéramos hechos a la imagen de Dios. Para ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser seres libres. Libres para escoger. Fuimos creados con la libertad para ejercer nuestra voluntad al escoger lo que hemos de hacer. Al crearnos de esta manera, Dios hizo posible la maldad. Él hizo posible la maldad. ¿Cómo así? Para ser verdaderamente libres tenemos que tener no solo la oportunidad de escoger el bien, sino también de escoger no hacer el bien. Y cuando escogemos no hacer el bien, esa carencia del bien es la entrada del mal. La libertad es parte de nuestra perfección. De no habernos hecho libre, no hubiésemos sido creados perfectos. Por tanto, Dios no es responsable por el mal. ¿Sabe quién es responsable por el mal? Nosotros. ¿Quién es responsable por el mal? Nosotros, no Dios. Nosotros somos los que echamos a perder lo perfecto y lo hermoso que Dios había hecho. Él creó, si se lleva algo de esta respuesta, llévese esto. Dios creó la verdad de la libertad. Nosotros realizamos los actos de la libertad. Dios hizo posible el mal, el hombre lo hizo real. Tomó la posibilidad y la hizo real. La imperfección vino como consecuencia del abuso de nuestra perfección moral como seres libres. Abusamos. Ahora nos lleva a la tercera pregunta eso. La tercera pregunta tiene que ver, ¿por qué no nos creó Dios a nosotros incapaces de escoger aquello que causaría dolor o sufrimiento? La pregunta es, bueno, si el problema es nuestra libertad, entonces ¿por qué nos hizo libres? ¿Por qué no crear una raza de seres humanos que no tuviera la opción de escoger el mal? Es una pregunta válida, es una pregunta que tiene sentido, porque queremos tratar de ver por qué razón Dios hace algo que a nosotros nos parece menos que perfecto. Haber creado un ser con la capacidad del mal nos parece menos que perfecto. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Para escoger amar a Dios, el hombre tiene que tener la opción de no amarlo. Mire, el amor es precioso. Hay muchos jóvenes aquí, los jóvenes saben lo que es el amor, el romance, lo lindo, los poemas. El amor es bonito. ¿Sabe lo que hace el amor bonito? Yo cumplí este verano 30 años de casado con mi amor. Después de 4 años de novios, con mi amor. ¿Y sabe lo que hace ese amor especial? Que ella está conmigo porque ella quiere estar conmigo. Porque ella escogió amarme. Entre todos los hombres del mundo, hombres más lindos, más grandes, más fuertes, más buenos, más inteligentes, entre todos los hombres del mundo me escogió a mí. Para amarme a mí. Y de todas las mujeres del mundo yo la escogí a ella. Y eso hace del amor algo precioso. Pero ¿qué tal el amor que se consigue a punta de pistola? ¿Qué tal el amor mecánico donde no hay opción? ¿Me tienes que amar o me tienes que amar? ¿Es eso amor? Claro que no. El amor tiene que ser algo que escogemos nosotros hacer. Podemos comprar una muñequita de esa que tú aprietas el botón y dice I love you, I love you, I love you. Pero ¿qué valor tiene esa expresión? Esa muñeca no te ama para nada, no, ni lo crea por un momento. Está programada como un robot para hacer eso. Dios no quiso eso cuando nos creó a nosotros. Para escoger obedecer a Dios, el hombre tiene que tener la opción de no obedecerlo. Igual, volvemos a lo mismo. La libertad es necesaria. Si no, el hombre no es verdaderamente libre. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es la cuánta pregunta. ¿No pudo Dios anticipar las consecuencias de darle libre albedrío al hombre? Ok, entiendo por qué tiene que ser libre. Yo entiendo, pero ¿no pudo anticipar Dios el desastre que se iba a formar con esa libertad?
¿No pudo anticipar Dios todo el dolor y el sufrimiento que iba a venir como consecuencia? Claro que Dios lo puede anticipar. Y claro que sí lo anticipó. Acuérdese que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe desde antes de la creación. Pero Él vio el cuadro completo y nosotros no vemos el cuadro completo. La mejor manera que yo le puedo ilustrar esto es de la siguiente manera. Síganme aquí en esto. Les quiero ilustrar cómo es que yo proceso en mi mente un Dios que todo lo sabe, y sabiendo el desastre que nosotros íbamos a hacer, así todo escoge crear al hombre. Mire cómo yo bíblicamente razono esto. Dios ve el jardín del Edén, precioso, perfecto. Ve al ser humano perfecto. Ve que le ha dado toda la ventaja. Ve que el ser humano escoge obedecerle por un tiempo hasta que un día le desobedece. Dios ve las consecuencias terribles de esa caída. Dios ve todo lo que pasó, el asesinato de Caín, de su hermano Abel. Dios vio cómo entró el homicidio en el planeta. Dios vio cómo la sangre regó la tierra, entró la maldad. Dios vio que la maldad creció tanto que tuvo que destruir todo el planeta con terrible diluvio y salvar solamente una familia. Dios ve cómo esa familia empieza de nuevo, y ¿sabe qué? Llevan la maldad en ellos. Y ve como por 2000 años de maldad llevan a la cruz. Dios ve que tiene que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para salvar a esa gente. Dios ve que Jesucristo viene, hace la obra, comienza la etapa de la iglesia. Y Dios ve como durante esos 2000 años de la iglesia, millones de gentes han rechazado lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Libremente han rechazado la salvación y el regalo de la salvación, pero otros millones de gente sí la han aceptado. Y Él ve toda esta historia, ve el día que viene, recoge su iglesia, ve la gran tribulación, ve lo que sucede con Israel, ve el juicio final, las guerras, todo. Y cuando ve un cielo nuevo y la tierra nueva, y ve la multitud como la arena del mar que le adoran y pasarán una eternidad con Él, y Él compartirá con ellos y vivirán en perfecta amoría, y todo será restaurado como al principio. Cuando Dios ve eso, dice: vale la pena, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. A Dios no le sorprende lo que el hombre hace en el jardín del Edén. Dios ve esa como la manera más perfecta de lograr llevar al hombre del punto A al punto B, enfrentar el mar, derrotar el mar y llegar a una etapa donde para siempre no habrá más maldad, sin violar la libertad del hombre. Es que hay tantos componentes con los que Dios está trabajando, nuestra mente no puede procesarlo. No tenemos esa capacidad para hacerlo. Seguimos. Él vio el resultado final y determinó que valió la pena hacerlo. La quinta pregunta: ¿por qué no puede acabar con el mar? Si Dios, ¿por qué no acaba ya? Ya basta ya, suficiente. Nos rendimos, acaba ya con esto, no podemos más. Este argumento clásico ha resonado en los pasillos de las universidades por cientos de años. Mire cómo se presenta. Si Dios es bueno, Él quisiera destruir el mar. Si Dios es omnipotente, pudiera destruir el mal. Pero el mal no es destruido, por lo tanto Dios no existe. Tal Dios no existe. Pero volvemos a lo mismo, la ignorancia, ¿no? El mal no puede ser destruido sin destruir la libertad del hombre. ¿Cómo destruimos el mal? Le quitamos al hombre la opción de ser libre y lo convertimos en un autómata. La libertad nos fue dada para que podamos amar, ya lo vimos. Y el amar es el bien mayor de toda criatura libre, pero el amor es imposible sin la libertad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le amemos a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y que nos amemos los unos a los otros. Ese es el deseo de Dios para la humanidad. Y ambas cosas son imposibles si no tenemos la libertad. Entonces eso no es una opción. Seguimos con el PowerPoint. Por tanto, si destruimos la libertad, la única manera de destruir el mal, eso sería malo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un mal, le estamos quitando al hombre la libertad. ¿Usted se sentiría bien si te quitan la libertad? No, usted diría: oye, ¿y dónde está la justicia de Dios? ¿Qué Dios más malo que me quitó la libertad? Espérate, pero tú no le dijiste que la quitara para quitar el mal.
Nosotros, las soluciones nuestras son incompletas y no funcionan. Tenemos que confiar en el que sabe lo que está haciendo. Por tanto, destruir el mal sería un acto de maldad en sí mismo. Si hemos de sobreponernos al mal, necesitamos hablar de derrotarlo, no destruirlo. Esa es la clave para nosotros. Ese es el plan de Dios para nosotros. No destruir el mal, derrotarlo. Derrotarlo. Llegar al punto de tener una multitud como la arena del mar de personas que le pudieran pasar por el lado al árbol del bien y del mal 500 veces y no lo miran 2 veces. El mal tiene poder sobre nosotros cuando nosotros le damos poder al mal. Si tú pasas por el árbol y no lo miras, ya derrotaste el mal. El árbol no tiene poder alguno contra ti. Si le pasas por al lado a la droga y no la miras, derrotaste ese mal. Para ti no tiene ningún efecto ese mal. Entonces tenemos que hablar de derrotar el mal, no destruirlo. Y en esta vida, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hemos derrotado el mal. Por lo menos el efecto del mal sobre nosotros. Por lo menos el efecto del mal sobre nosotros fue destruido en la cruz del Calvario. Para que ya nosotros no estemos continuamente sujetos a esa maldad, sino que seamos libres. De que no sepamos vivir en esa libertad, pues es otro tema para otro día. Pero Dios ha hecho lo necesario. Seguimos. El argumento contra Dios a partir de la maldad es culpable de algunas suposiciones muy arrogantes también. El hecho de que el mal no ha sido destruido ahora mismo no implica que no será destruido o derrotado. El hombre está diciendo, Dios no existe porque el mal existe y Dios no ha quitado el mal, por eso Dios no existe. Eso es como leer la mitad de una novela y decir, hoy no me gustó cómo terminó la novela y botarla. Pero si no has leído el final de la novela, ¿cómo tienes que dejar que se desenvuelva lo que está pasando? El hecho de que Dios no ha derrotado el mal todavía no quiere decir que no lo va a hacer. Quiere decir que todavía no. Pero viene el día, está prometido en las Escrituras que ese día viene donde el mal será derrotado. El argumento asume que Dios, si Dios no ha hecho nada todavía, no lo hará jamás. Eso es bastante arrogante. Pero esto implica que la persona argumentando tiene información concreta de lo que acontecerá en el futuro. ¿Y quién sabe lo que va a acontecer en el futuro? Nadie, excepto Dios. Entonces confiemos en lo que Él dice. Si corregimos el argumento para eliminar la perspectiva temporal, se convierte en un argumento a favor de Dios. Si Dios es bueno, derrotará el mal. Si Dios es omnipotente, puede derrotar el mal. El mal no ha sido derrotado todavía, por lo tanto Dios quiere, puede y un día derrotará el mal. Cuando quitamos lo temporal, nuestra perspectiva temporal, y ponemos la perspectiva eterna de Dios, el mal sí va a ser destruido. Es un argumento a favor de Dios. Quiero terminar con una aplicación muy práctica para nosotros. Nos vamos a pasar unos 5 minuticos, pero esta es la parte crucial donde aplicamos a nuestra vida. Hemos visto todos los argumentos que espero que hasta el momento ustedes entiendan que la perspectiva cristiana es robusta. Hay argumentos razonables que podemos discutir, que podemos conversar, que podemos debatir a favor de nuestra fe. Nuestra fe no es ciega. Pero ¿qué dice las Escrituras? Romanos 8:28. Es un versículo clásico, pero para este tema es precioso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que todas las cosas le ayuden a bien? Para nosotros, para sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Mire, es muy sencillo. ¿Cómo puede Dios hacer eso en nuestras vidas? Primero tenemos que entender, por favor, me ponen el PowerPoint, no me lo quiten por un momento. Primero tenemos que entender que nuestras limitaciones y confiar en el Señor. Nuestras limitaciones, ¿cuáles son nuestras limitaciones? Nuestras limitaciones son que nosotros no sabemos el futuro, que nosotros no sabemos ni el presente. Escúcheme, nosotros no sabemos el presente. Usted sabe lo que está pasando en Medellín a las 8:46 en este momento, en este lugar, pero usted no sabe lo que está pasando en la esquina. Entonces, nosotros no sabemos ni el presente. Nuestro conocimiento es tan limitado, nuestra mente es tan finita y limitada,
que mire, es como el pedacito de rompecabezas que yo les di a ustedes al principio. Mire ese pedacito un momentico. Si lo tiene, yo no sé si alcanzó para todos. ¿Por qué le di este pedazo de rompecabezas? Porque mire, esto tiene tantas lecciones para nosotros. Tantas lecciones. Primero, si hay una pieza de rompecabezas, mire su pieza bien, mírela con cuidado. A ver si usted me puede decir cómo es el cuadro completo. Vamos. Mira tu pieza y dime cuál es el cuadro completo. Y mira, si tu pieza es azul, no me diga que es el cielo. Porque puede ser el mar o una pintura azul en una pared, o puede ser una flor azul, o puede ser un vestido azul. Así que no me diga que es el cielo. No sabemos cómo luce el cuadro completo, pero sí sabemos algunas cosas. Si hay una pieza de rompecabezas, quiere decir que hay un rompecabezas. Hay un cuadro completo. Que aunque usted no sepa cuál es, existe. Segundo, te dice que si hay un rompecabezas y hay un cuadro completo, hay alguien que hizo esto. Y ese sí sabe cómo lucen todas las piezas cuando están juntas. Y qué es lo que proyecta. Entonces, a nosotros no nos toca saber el cuadro completo. Nos toca vivir nuestro pedacito de ese cuadro lo mejor que podamos. Yo tengo mi pieza de mi rompecabezas en la computadora, en el monitor de mi computadora en mi oficina. Y eso me recuerda a mí siempre, siempre, que aunque yo no sepa lo que está pasando, aunque yo no entienda lo que Dios está haciendo, yo puedo estar tranquilo que sé que hay un Dios que está haciendo algo. Yo sé que mi vida de alguna manera, esa pieza encaja con el plan y el propósito de Dios. Porque eso es lo que Dios está haciendo con mi vida. El rompecabezas que Dios está armando es el más complejo que jamás en la historia se puede imaginar una persona. Miles de millones de piezas a través de miles de años, con distintas culturas, distintos lenguajes, pero todas las piezas, todas van en el lugar preciso para crear una imagen. Y les voy a enseñar la imagen del rompecabezas en unos minutos, pero va a tener que esperar. Y no es lo que usted se imagina. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Es como el oso, el cazador y Dios. En el libro El caso de la fe, Lee Strobel hace esta ilustración y me encanta esa ilustración. Él dice, imagínese un oso que sale al campo y el cazador le ha puesto la trampa. Eso es una trampa para capturar osos. Cuando el oso pisa eso que está cubierto de hierba para que no lo vea, y hay comida cerca para atraer al oso, cuando el oso lo pisa, esos dientes cierran y se le clavan en el pie. Ahora, el oso pudiera seguir caminando, pero eso está atado con una cadena de hierro a una mata. Entonces, el oso tiene fuerza para romper esa cadena, pero el problema es que le duele. Entonces, si jala para romper la cadena, le da un dolor que no puede seguir jalando. Y ahí queda preso. Ahora imagínese que tú llegas al bosque y ve al pobre osito tan lindo en esa trampa y usted lo quiere ayudar. Y usted dice, osito, déjame quitarte eso. Y te acercas, ¿qué va a hacer el oso? Te va a destruir. Porque el oso va a decir, inmediatamente va a asociar la trampa contigo. Y va a pensar que tú fuiste el que le hiciste eso. Vamos a asumir por un minuto que tú puedes comunicarte como ese hombre que se comunica con los perros y le hace y los perros hacen todo, que usted pueda hablar con el oso y comunicarle al oso y decirle, yo te voy a ayudar. Y que el oso te deje acercarte. Cuando te acercas al oso para poder quitarle eso tiene un mecanismo que ahí no se distingue claro. Primero hay que empujarlo un poquitico más para adentro, quitarle en la tranca y entonces abrirlo. Entonces, si el oso confió en ti un ratico y tú apretaste más eso, el oso dice, tú no viniste a ayudarme, tú viniste a darme más dolor. Y ahí acaba contigo. El oso nunca va a entender que tú lo que quieres es ayudarlo. El oso nunca va a entender que tú no fuiste el que le pusiste la trampa. Que tú no fuiste el que caíste en una trampa. Ese oso somos nosotros. Caemos en situaciones creadas muchas veces por nuestro mismo pecado y por decisiones malas que tomamos. Y cuando Dios viene a querer ayudarnos, le echamos la culpa a Dios. Y no queremos nada de Dios porque Dios es el culpable de lo que me está pasando a mí.
Y cuando Dios le dejamos que te ayude y te empieza a quitar de tu vida las cosas que a ti te gustan y te duele, entonces no, ahora sí yo sé que Dios no me quiere ayudar. Somos celosos, no entendemos. Tenemos que estar claros en eso. Nosotros no vemos el cuadro completo y nos metemos en problemas. Queremos evitar las consecuencias y las consecuencias no las podemos evitar. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Consideremos algunos de los propósitos para el dolor en la Biblia. Primero, entrenamiento. El dolor en nuestra vida Dios lo permite para entrenarnos. No siempre, pero en algunos casos. Mira lo que dice Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Parte de nuestro proceso de crecimiento y madurez incluye dolor. Por eso Dios a veces permite dolor en nuestras vidas. Pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Segundo, consideremos que algunos de los propósitos de Dios para el dolor, a veces la corrección a medio curso. A veces vamos y nos empezamos a desviar de donde tenemos que estar. Y Dios permite que algo malo suceda en nuestra vida para decirte para y regresa, que te estás desviando. Te estás yendo por donde no es. Y a veces es necesario que Dios haga eso. Dios nos frena, Dios nos confronta y nos dice, ¿qué estás haciendo? Y eso duele. Duele cuando Dios permite cosas en nuestra vida que sucedan para corregirnos. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie, aunque sea Dios el que está corrigiendo. También tenemos que entender lo positivo de lo negativo. El dolor más grande de la historia y la injusticia más grande de la historia y la maldad más grande de la historia fue crucificar a Jesucristo en esa cruz. Sin embargo, ¿qué vino de eso? La salvación de la humanidad. Él voluntariamente se sujetó a la maldad ejecutada sobre él. Un juicio indebido, inapropiado, acusando a un hombre inocente y castigándolo como un vil pecador y torturándolo. Él aceptó ese mal por el bien de nosotros. Y de José ni hablemos, porque nosotros no somos Jesús, pero sí muchas veces somos como José. Distintas cosas van pasando en nuestra vida que no entendemos, y no entendemos, y no entendemos, y no entendemos. Me gusta cuando comparto con los jóvenes ponerle un micrófono en la boca y decirle, si un reportero de CNN está contigo y te pregunta a José, José, tus hermanos te echaron en el hoyo, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Qué diría José? José, Señor, yo no entiendo por qué me echaron en el hoyo, no les hice nada. Y eso que lo iban a matar y él no lo sabía. Bueno, perdón. Y cuando lo vendieron, me imagino el reportero, oye, José, te vendieron tus hermanos, a ver, ¿qué tú piensas de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios si tú no has hecho nada y mira, te vendieron? Quizás más nunca veas a tus padres. ¿Y qué me dice de José en la cárcel? Oye, Josué, ¿qué tal? ¿Dónde está la justicia de Dios en tu vida? ¿Cómo Dios permite que tú caigas preso por hacer lo bueno? Si me dice, bueno, cometí el error, me acosté con ella y ahora estoy preso. No, pero salió corriendo. No pecó. ¿Y dónde terminó? Preso. ¿Y dónde está la justicia de Dios? No es hasta el final de la historia, cuando él se ve en la posición donde él está en Egipto con todos los recursos para salvarle la vida a sus padres y a su familia, que él se da cuenta, wow, todo eso fue necesario para este día. En el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, él lo dice glorioso, dice, ahora entiendo que para este momento Dios permitió todas esas cosas en mi vida. A veces no llegamos a ese momento donde lo entendemos, pero confiemos que Dios sabe lo que Él está haciendo. Número 4, para captar nuestra atención. C.S. Lewis lo dijo mejor. Dice, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. A veces Dios tiene que darnos un soplamoco durísimo para que nos despleguemos, para que nos despertemos. Y es por amor que lo hace. Si no aprendemos por revelación, vamos a aprender por demolición. Eso lo decía un predicador amigo mío y me gustó, nunca se me olvidó. Yo quiero aprender por revelación, no por demolición. Vamos a dejarnos
enseñar por el Señor. ¿Será justo? Le puedo dar historia tras historia de cómo Dios obra maravillosamente. Joni Eareckson Tada, la muchacha que está en el medio en una silla de ruedas, a los 17 años, haciendo clavado de un puente, se dio la cabeza en el fondo y se partió la columna y quedó cuadruplégica. En una silla de ruedas sin mover nada excepto la cabeza, con 17 años. Todo su futuro. Sin embargo, usted la escucha hablar a ella hoy, una señora ya mayor, y ella te dice que ella no cambiaría ese día por ninguna cosa en el mundo. Y dice, ay, pero ¿y eso por qué? Porque Dios usó eso en ella para que ella estableciera el ministerio más grande en el mundo para los discapacitados. Ella tiene campamento para los discapacitados, hace conferencias para los discapacitados, ha llevado a más discapacitados a los pies de Cristo que ninguna persona en la historia. Ella dice, si Dios no hubiera permitido eso en mi vida, ¿cuántos miles de discapacitados estuvieran perdidos sin alguien que les pudiera hablar y que ellos creyeran? Porque es alguien que como ellos está discapacitado, pero le está compartiendo el amor de Cristo. Galvin Reed es una historia tremenda. Él es un evangelista y pastor en Inglaterra, que fue a visitar a un joven al hospital, un joven que había tenido una enfermedad muy extraña, se le habían partido todos los huesos del cuerpo. Tiene un nombre, no sé cuál es el nombre, pero una fragilidad que todos los huesos del cuerpo se le murieron, muchachos, se le partían. El muchacho tenía 17 años y Galvin Reed le pregunta, ven acá, pero tú te has pasado la vida entera en el hospital y con dolor. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué tú piensas? ¿Crees que lo que Dios ha permitido en tu vida? Y el muchacho le dijo, ¿de qué tú estás hablando? Le dice él a Galvin Reed, yo tendré quizás 70 años de dolor, pero ¿cómo se compara eso con una eternidad con Cristo? En inglés le dijo, God has an eternity to make it up to me. Dios tiene toda la eternidad para recompensarme. Wow. Joel Green, la última historia y terminamos. Yo trabajé con los padres de Joel, maestros, misioneros. Fueron misioneros en Gaza, la franja en Israel donde los palestinos viven. Ahí fueron ellos misioneros. Estando allí de misionero con 2 hijos varones, ella, Sue, queda embarazada. Se levanta el movimiento de la intifada, una guerra entre los judíos y los palestinos. Los judíos disparan gas lacrimógeno. Ella inhala ese gas lacrimógeno y le afecta a su criatura en su vientre, que nace con leucemia. Y usted dice, ¿dónde está la justicia de Dios? Estos son misioneros en el campo misionero que han dedicado su vida y sacrificado todo por servir al Señor. Y ese muchachito viene a coger leucemia allí. ¿Dios no lo pudo cuidar de eso? Y Joel, el muchachito, vivió hasta los 11 años. Y oramos y oramos y lloramos y gemimos para que Dios sanara a ese muchachito. Y no lo sanó, se murió. Y yo le pregunté un día al papá, Ron, le dije, Ron, yo hablo de este tema y tú lo sabes. Quisiera tu perspectiva sobre el problema del mal. ¿Cómo tú te sientes acerca del hecho de que Dios no sanó a Joel? Y él me dijo, Juan, pero tan superficial es tu fe. Le dije, explícame, no entiendo lo que me estás diciendo. Me dice, ¿cómo tú me dices que Dios no sanó a Joel? Dice, Dios sanó a Joel permanentemente. Ahora tiene un cuerpo que no le duele nada y que no se enferma y está para siempre sano. Dios sí lo sanó, pero fue una sanidad permanente. Me enseñó una grande lección. Nosotros pensamos que las promesas de la sanidad son para ahora. Sí, Dios puede sanar hoy, no te quiero quitar eso. Dios te puede sanar hoy, pero lo que Cristo compró en la cruz no es una sanidad temporal que a los 6 meses te vas a morir de otra cosa. Lo que Cristo compró en la cruz es un cuerpo glorificado nuevo que jamás morirá, que jamás se enfermará. Esa es la sanidad perfecta que Dios tiene para nosotros, aún en medio de la enfermedad. La respuesta cristiana al problema del mal es mucho más satisfactoria. Y este es el cuadro, para que sepan cómo termina el cuadro.
Después viene el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Oí una potente voz que provenía del trono que decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es la derrota del mal. Dios ya te dijo cómo termina la historia. Ya Dios te dijo cómo luce el cuadro. ¿Sabe cómo luce ese cuadro completo? Cuando todas las piezas están en tu lugar. Vida eterna. No más muerte, no más dolor, no más llanto, no más sufrimiento, no más mal. El mal será derrotado. Muchas gracias por su tiempo. Dios le bendiga.